Mundo Ejecutivo presenta. Estamos con Samuel Yaven, un invitado muy especial que nos va a ayudar a entender la experiencia de usuario en las instituciones financieras en esta era digital. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, muchas gracias, Alex. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Estamos platicando con toda nuestra audiencia sobre la digitalización y sobre todo las características que tiene esta digitalización en las instituciones financieras. Pues es muy importante entender el contexto del comportamiento de Latinoamérica de cara a la experiencia digital de la banca o de la transaccionalidad. ¿Qué nos podrías platicar de eso, Samuel? Claro que sí, con mucho gusto. La banca tradicional no se ha desarrollado enfocada o centrada en el cliente, ¿no? Empecemos por ahí. Aparte tenemos la revolución de las plataformas, ¿no? Los Ubers de este mundo, los Rapis, que han creado una expectativa de la experiencia del cliente súper alta y aparte han logrado agregar valor de otras fuentes para crear esa experiencia realmente excepcional para el cliente. Los bancos normalmente han reaccionado de forma reactiva a estos cambios en las expectativas de los clientes y es por eso que hoy en día necesitan una plataforma que aproveche los datos, que aproveche diferentes tecnologías para poder crear una experiencia mucho mejor. Recientemente hicimos un reporte junto con la AMI en donde nos especifica que alrededor del 54% de los consumidores de la banca en Latinoamérica requiere más y mejores funcionalidades con respecto a transaccionalidad y pagos. ¿Esto qué significa? Nos da una tendencia muy importante, es el lifestyle banking, ¿no? La gente quiere funcionalidades que le ayuden a hacer su vida financiera mucho más sencilla, ¿no? 72% también de estos encuestados sugirieron que deberían agregar servicios adicionales, es decir, tener un marketplace dentro de los servicios financieros donde ellos puedan utilizar sus puntos o sus beneficios y demás, ¿no? Hoy escuchamos mucho los puntos en las tarjetas digitales, pero ¿dónde los podemos utilizar, no? Puedo comprar un boleto de avión o claro. Y ese tipo de marketplace es lo que vemos hoy en día, que se necesitan o que están esperando, digamos, los clientes. Y en ese sentido tengo una pregunta. Dices que esperan más funcionalidades. ¿Qué otra funcionalidad más allá de una transferencia bancaria podría yo tener como usuario? Por ejemplo, dividir la cuenta, ¿no? Hoy en día salimos, y más en estas épocas decembrinas, salimos a cenar o a hacer comidas navideñas y en el restaurante, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Cada quien se divide la cuenta y todos ponemos cada quien lo suyo, o a lo mejor uno paga y luego le tenemos que pagar a ese. Imagínate que esa persona que pague pueda después dividir la cuenta y decir, bueno, somos 5, le haces el cálculo en el app y que te envíe una solicitud de pago a cada una de tus aplicaciones bancarias para que yo solo le dé clic y me deposites el dinero. Sería súper fácil, ¿no? Sí. Y fíjate que tocas un tema que hemos hablado, que es el tema de la omnicanalidad, ¿no? Que es un reto muy importante cuando hablas de pues, la relación que tienes con una institución financiera. Estamos hablando del banco, pero tenemos otras instituciones financieras que nos pueden rodear y creo que uno de los retos más importantes es homologar el dato para poder resolver quién es el usuario, qué historial tiene y pues entonces poder ser más asertivo entre la relación banco-cliente. Platícanos un poco de cómo Backbase ayuda a las instituciones financieras en ese sentido. Claro que sí. En Backbase lo que hacemos o nos definimos como una plataforma de engagement, ¿no? Es básicamente una plataforma que va a agregar datos o va a agregar valor de las diferentes fuentes de transaccionales que tienen los bancos, ¿no? Puedes llamarle un core bancario, un CRM, un sistema de créditos, etcétera. Toda esa información la vamos a agregar dentro de esta plataforma y la vamos a enriquecer con más datos o vamos a orquestar los datos más bien para poder crear esa experiencia que realmente sea contextualizada. Déjenme ponerles un ejemplo. Ahora estamos hablando mucho, sobre todo en el aspecto regulatorio, de la geolocalización de las diferentes transacciones que hacemos, ¿no? Entonces, en el dispositivo móvil podemos traquear, digamos, la geolocalización de donde estoy. Pues imagínense si cuando uno de nuestros clientes o el cliente de la institución financiera está cerca de la zona del aeropuerto, que nosotros podamos identificar que está ahí y en ese sentido poder ofrecerle una tarjeta de crédito o un seguro de viajero
contextualizado porque probablemente vaya a viajar, ¿no? Entonces, utilizando esos datos, ¿no? Agregando la información de geolocalización con algunos otros datos que ya tenemos del cliente, podemos darle una tarjeta personalizada para mejorar su vida financiera o sus necesidades puntuales de ese cliente. O sea que ustedes no solamente traen un beneficio para el usuario, sino también para la entidad financiera, ¿no? Le ayuda a promover sus productos mismos. Exactamente, ¿no? Es ser el upselling y el cross-selling de productos, pero también a convertirse en empresas mucho más ágiles, ¿no? Y poder ir a la par o ir a la misma velocidad que las expectativas cambiantes, ¿no? Las expectativas que cambiaron muchísimo antes y después de la pandemia, bueno, que continúa todavía, pero estas expectativas no se van a detener, ¿no? Van a ir cambiando y los bancos tienen que ir a la misma velocidad. Bueno. ¿Y cómo encuentras las expectativas del usuario adicional a los servicios en Latinoamérica? ¿Qué es lo que está esperando el usuario de su banco? Esperan más conveniencia, ¿no? No tener que ir a la sucursal ya, yo creo que ese es un must. Esperan una mejor experiencia, ¿no? Y experiencia me refiero a que pueda hacer algo con 2, 3 clics y que pueda hacer una transacción y que no necesite hacer 20 o 50 pasos para solicitar un producto. Esperan también que sea omnicanal, ¿no? Que yo pueda iniciarlo tal vez en el móvil, continuarlo en un dispositivo web o incluso terminarlo en un ATM o con algún empleado del banco sin necesidad de reiniciar todo desde cero, ¿no? Esos yo creo que son los principales puntos que están esperando los clientes. Y en la tendencia que hablas, creo que caben las super apps, Andrés, ¿no? O sea, estamos hablando ya de no solamente utilizar a la institución bancaria para un medio de transacción o como un medio de consulta, sino también como un medio de acceso a un estilo de vida determinado. Y, sí. Y ahí creo que entonces, pues hay todo un camino por recorrer, ¿no? Claro, porque ahorita ya quiero pagar con mi aplicación directamente en el establecimiento, quiero sacar dinero sin tener que introducir la tarjeta, muchas cosas que ya finalmente el smartphone hace parte de uno y quiero hacer cualquier transacción con el teléfono. Entonces, hablando del reto de plataformas, ¿cómo es que una plataforma como Backbase juega en el entorno, en el ecosistema digital de una institución financiera? ¿En qué parte se conecta con la institución financiera o en qué parte sustituye partes de la plataforma financiera? Claro que sí. Nosotros, pues digamos, sustituiríamos lo que viene siendo la aplicación móvil o la banca por internet de las diferentes instituciones financieras. Eso puede sonar sencillo, pero el valor agregado realmente está en poder integrar todo lo que está detrás, ¿no? Las instituciones financieras han ido evolucionando a través de los años, desde los 1970s con el core bancario, con el call center, con las banca por internet, banca móvil, etcétera, y eso crea una deuda técnica bastante importante. A final de cuentas, una plataforma como tal puede agregar el valor y, como les decía, orquestar la experiencia a través de todos los canales y bien contextualizada para las necesidades de los clientes. Es ahí donde realmente está el valor de tener este tipo de plataformas, ¿no? Y el ejemplo que se me viene a la mente es un tipo de Shopify, ¿no? Como Shopify pues agrega la distribución con los clientes, con los proveedores y demás dentro de una única experiencia y se las ofrece a las empresas para que puedan hacer el e-commerce. Algo similar estamos haciendo para tratar de transformar la banca. Muy bien, pues ha sido muy interesante todo esto, pero acompáñenos porque regresamos en nuestro siguiente bloque y queremos platicar, Samuel, de los retos a nivel regulación que tenemos y de esta expansión que se tiene que empezar a ver dentro de México y Latinoamérica. Continuamos.
Ya estamos de regreso en su programa Mundo Tech con Samuel Yaven, director de Latinoamérica de Backbase. Samuel, muchas gracias por seguir acompañándonos en esta ruta y explicar un poco a nuestra audiencia este reto que es la digitalización en las instituciones financieras y al final cómo los usuarios tenemos que perseguir esta digitalización, ¿no?, con nuestras instituciones. Creo que hay todo un reto a nivel regulación. Ayúdanos a entender un poco cómo es que ustedes, siendo una plataforma que da la cara hacia el cliente, ¿no?, y el ejemplo que nos platicabas por hacer la comparativa de Shopify, ¿cómo es que ustedes tienen que manejar esta regulación o cómo la regulación les permite manejar esta relación? Claro que sí. No hay duda de que la regulación siempre va un paso atrás de la tecnología como tal, ¿no? Entonces ese juego del gato y el ratón, donde la regulación va tratando de alcanzar, es algo inevitable, ¿no? Sin embargo, gran parte del trabajo que hacemos es, yo creo que como empresa global, Backbase puede traer el conocimiento de algunas otros países o de otras regiones y poder aplicarlo en el contexto mexicano, ¿no? Tenemos el ejemplo de Open Banking en el Reino Unido, o tenemos ejemplos de los pagos inmediatos en Europa, en donde pues todas esas tendencias que podemos rescatar de otras regiones las podemos ir aplicando aquí y de esa forma empujar al regulador o empujar a las instituciones financieras y también en parte educar al usuario de qué es lo que puede ser posible o cuál es el horizonte de la banca digital para que ellos puedan igual demandarlo de sus instituciones financieras. Yo creo que el reto que veo muy interesante es, por un lado, compaginar lo que es una estrategia de marketing o una estrategia de producto y esta educación que hablas de nosotros como consumidores, ¿no? Claro. Hasta hace rato que Andrés, que ponía el ejemplo, Samuel, pues yo no me hubiera imaginado ese caso, ¿no? El divide la cuenta entre todos los que estamos, sí, ¿no? Y pues la pagamos sin tener que sacar ningún medio físico, ¿no? Como una tarjeta. ¿Qué otros casos que conoces de otras partes del mundo podríamos presentarle a nuestra audiencia? Uno de los más sonados y más útiles, que ya lo empezamos a ver en México también, es el famoso PFM o Personal Finance Manager. Okay. ¿Cuántos de nosotros no hacemos nuestras finanzas personales en un Excel? ¿No? Yo soy culpable, independientemente. Imaginemos que podemos hacer esas finanzas personales desde nuestra aplicación móvil, algo que nos ayuda a medir cuáles son mis ingresos, cuánto estoy gastando en las diferentes categorías, ¿no? Cuánto me gasto en renta, cuánto me gasto en las utilidades y servicios de mi casa, cuánto me gasto en educación, en diversión, etcétera, y que me puedan incluso dar notificaciones de, oye, ya excediste tu presupuesto de entretenimiento, a lo mejor debes de tener cuidado, o a lo mejor con inteligencia artificial, que me puedan ayudar a darme consejos de cómo gestionar mejor mis finanzas personales, ¿no? Oye, se acerca la fecha de corte de tu tarjeta de crédito. Si haces esta compra, no vas a tener suficiente para pagarla. Entonces eso puede ocasionarte algún interés adicional. Sí, porque actualmente justo yo uso Excel o aplicaciones, pero el problema de las aplicaciones es que no está conectada con tu cuenta bancaria. Claro. Si lo hacen de forma nativa, es mucho mejor. Sí, tienes toda la razón. Así es. Y yo creo que sería un incentivo para digitalizar al país, o bancarizar, perdón, al país, que es un gran reto en México. Hoy aproximadamente el 60% de la población se encuentra no bancarizada, ¿no? Y creo que más allá de un método de transaccionalidad o de ahorro, debemos de presentar estos valores agregados en la vida del usuario para poder convencerlos de entrar en esta era, ¿no? ¿Y qué me puedes platicar o qué nos puedes platicar de la parte de las criptomonedas, ¿no? Que hoy, ahorita se me ocurría el tema de quienes quizá estamos empezando a conocer este mercado, pues utilizamos un wallet, ¿no? Y sería genial que tu banco pudiera tener ya un wallet en donde también cupieran este tipo de monedas. Por supuesto, y tocando el punto de las super apps, ¿no? Es justamente una de las tendencias que vemos muy marcadas. El app bancaria se está volviendo en un tipo marketplace o un hub de otro tipo de aplicaciones.
en donde cada usuario va a poder elegir. Una de ellas siendo las criptomonedas, uno de los puntos importantes, ¿no? Ya hay empresas a nivel global, por ejemplo Coinbase es una de ellas, en donde se pueden agregar ese tipo de servicios dentro de la aplicación financiera para que puedas hacer diferentes pagos, transacciones y demás utilizando la tecnología de blockchain. Entonces, eso es algo también que ya estamos viendo y que en un futuro se va a poder embeber, ¿no? Donde podamos tener tal vez un tipo moneda que sea internacional, ¿no? Y que podamos utilizar en cualquier parte del mundo. Sí, y que pueda invertir desde ahí, justamente. Claramente. ¿Y cómo es este proceso de implementación? Digo, sin que nos cuentes mucho, pero platícanos cuál ha sido el reto de Backbase en el caso de México para poder implementar esta tecnología. ¿Qué tan abiertos están los equipos de tecnología a compartir, digamos, la ruta que ellos llevan desarrollando dentro de sus aplicaciones web para la banca digital o para la aplicación móvil? Sí, definitivamente tiene que haber un cambio cultural a nivel operativo en los bancos, ¿no? Como les comentaba al inicio, la banca tradicional no se desarrolló pensada o enfocada en el cliente, ¿no? Más bien se desarrolló de adentro hacia afuera, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tengo una tarjeta y pues eso es lo que ofrezco al mercado. Y hoy en día estamos tratando de cambiarlo, ¿no? Pensar qué es lo que necesita el cliente y de ir trabajando hacia atrás en la tecnología. Entonces, uno de los retos principales es ese, ¿no? El cambio de mentalidad operativa. Otro de los retos, por supuesto, es relacionado con la integración. Los sistemas legado que tienen hoy en día las instituciones financieras, pues es bastante complejo, ¿no? Y muchos de ellos están pues parchados o han sido tocados por miles de personas que no conocemos ni conoceremos. Entonces, hacer ese tipo de integraciones siempre va a ser complejo. Y el tercero es el tema de localización. Backbase, al ser una marca global y tener un producto marca blanca hasta cierto sentido, siempre se va a tener que localizar a las necesidades particulares regulatorias del mercado, incluso de los bancos particulares. Entonces, ese last mile, digamos, para personalizar la plataforma, siempre requiere de un esfuerzo, ¿no? Uh-huh. E imagino que en las instituciones financieras globales, inclusive exportar algo que una práctica que ya o una implementación que tienen ya con ustedes en un mercado local puede representar un reto por la misma regulación, simplemente, ¿no? Totalmente. Y creo que como consumidores, lo que hemos estado platicando nos da pie para entender cómo debemos ver la parte de la digitalización financiera y qué tenemos en el horizonte para exigirle a nuestras instituciones financieras. Platícanos, Samuel, ¿qué otras aplicaciones de Backbase pueden tener en diferentes instituciones que no necesariamente sean un banco, ¿no? Podemos hablar de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, cooperativas. Trabajamos con incluso varias cooperativas de ahorro en Estados Unidos. Podemos trabajar con diferentes SOFIPOS, SOFOMES y demás, donde el negocio principal es obviamente apertura de créditos. Olvidémonos un poco de los sencillos, porque yo creo que el crédito personal sencillo ya se ha solucionado, ¿no? Pero hablemos de un crédito hipotecario, en donde se involucran pues diferentes departamentos de la institución financiera, donde hay que intercambiar múltiples documentos, donde probablemente hay que visitar una sucursal, donde es un proceso largo, ¿no? Imaginemos que podemos hacer todo eso de forma digital y sin tener que pisar una sucursal, ¿no? O tal vez a través de una videollamada. Ese tipo de tecnologías, ese tipo de cambios también los podemos hacer con Backbase y van enfocados justamente a este otro segmento de instituciones financieras también. Pues muchas gracias, Samuel, por compartir todo este conocimiento con nuestra audiencia. Definitivamente hay mucho todavía que aprender y de desarrollar en México. Nos da mucho gusto que una empresa como Backbase esté tocando pues México o desarrollando México, ¿no? Te agradecemos mucho. Un placer. Y no se pierdan nuestro siguiente programa de Mundo Tech. Continuamos con esta ruta de la transformación digital. Mundo Ejecutivo presentó